¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí, don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar. Don Álvaro. A petición de una persona que me publicó que le platicaron una historia de El Coyote. El Coyote era mi abuelo, Baltasar Saldívar. Bueno, pues miren, les voy a platicar algo de Baltasar Saldívar, de lo que yo pues viví con él, conviví con él y me di cuenta de algunas cositas que les voy a platicar. Allá por los años de 61, cuando ya llegamos de aquí de la Ciudad de México, que mi abuelita se hizo presencia y nos apoyaba en todo, visitábamos también la casa de mi abuelo, allá en la Corona del Gato. Mi abuelo, por si ustedes no lo saben, era una persona alta, güera, de ojos azules, que pues a mi parecer a lo mejor no había nacido ahí en el puerto de Medina, sino había llegado y se casó con mi abuela, o sea, la señora Victoria Saldívar. Sus tiempos pues transcurrían como todos, de campesino, cuidador de sus animales, sembraba su maíz, su frijol. Un tiempo que empezó a cuidar sus animales allá por un llano que le dicen el Llano de las Carreras, que ahora ya está poblado, que está cerca del Cerro del Cóporo. A lo mejor mucha gente de Michoacán lo conoce. Esa parte era unas tierras ejidales, pero a él le daban chance de que cuidara en esos llanos porque conocía a varias personas. Él vivía en el estado de Michoacán, en los límites con el estado de México. Nada más una cerca lo separaba. Ese Llano de las Carreras del que les hablo, pertenece ya al estado de México. Yo sabía que Estación de Solís, Estado de México, pero nunca me imaginé que mi abuelo estuviera colindando. Su casa agarraba raya de lo que es Michoacán y ni un paso más para el Estado de México. Y miren, en una ocasión, estando ahí por el Cerro del Cóporo, oyó un enjambre de abejas que andaba en el aire, porque a veces las abejas se salen de sus cajones y empiezan a volar, porque a veces la reina no está a gusto, a veces pues ya no le gustó donde se encuentra y buscan nuevos lugares para habitar. Y mi abuelo, ni tarde ni perezoso, que se embroca su cobija en la cabeza y empezó a sonar una lámina que no sé de dónde la encontró, porque las abejas acuden al sonido de algo, ya sea un fierro con otro fierro, no sé qué les provoca que empieza a sonar eso. Y si alguien por ahí en sus tiempos oyó cómo se detenía un enjambre, pues ahí pónganlo en los comentarios. Entonces mi abuelo empezó a sonar su lámina, y miren, en su cabeza se empezó a sentar el enjambre. Cosa increíble, ¿eh? Él no se había dado cuenta de ese sistema, porque normalmente un enjambre de abejas pues se cuelga de una penca o de una rama o de la cerca o de lo que encuentra, y ahí se cuelga de ahí para que uno vaya y lo baje, porque se usaban unos canastos para meterlo y sacudirle y llevárselo en ese canasto, el montón del enjambre de abejas, y luego echarlo al cajón para que empezaran a trabajar las abejas para hacer la miel. Bueno, pues esa vez mi abuelo se sentaron todas en su cabeza, todas, y nada más agarró su cobija y la envolvió y vámonos. Él no tenía ni cajones ni nada todavía preparado. O sea, hace que llegó a su casa, se llevó sus animales, los encerró y con tablas que tenía por ahí, pedazos de tablas, armó un cajón. Por aquel entonces en el llano hay una hierba amarilla que es olorosa pero huele sabroso, que le dicen pericón. Es una hierba más o menos como de este vuelo, mira, que florea amarillo y una flor muy bonita y muy olorosa. Bueno, pues con esa hierba él por dentro limpió su cajón, ¿no? Todo le echó la hierba, lo limpió, lo sacudió, y luego en la parte frontal cortó una penca a la medida, le quitó las espinas y la puso para taparle de un lado. Por aquel entonces se ocupaba para pegar esa penca la caca de la vaca, que ya estaba medio seca. No le ponían lodo ni nada de eso, sino la caca de eso, y con eso pegaban la penca y quedaba tapado de la parte de frontal, pues de la parte de atrás. Y luego cortó otra penca y en la parte del frente
la hizo a la medida, pero le hizo un hoyito. Todo lo cerró con lo tapó con la caca de res, todo así bien tapado, y nomás le dejó un hoyito. Pero para esto, ya que tenía el cajón preparado, vació su cobija con el montón de enjambres o el enjambre y lo echó al cajón y lo dejó un buen rato, porque se decía que por aquel entonces que había que echar primero el enjambre y esperarse un rato. Si a la reina le gustaba el olor de ese cajón o el lugar donde estaba ubicado, se quedaba con todos sus trabajadores. Acuérdense que el conjunto de abejas se compone de una reina y varios súbditos. O sea, todas las demás colmenas son sus súbditos que trabajan para esa reina, que son las que producen la miel, las que van a salir ahora sí que al campo a traer los olores de las flores, de las tunas, todo lo que contenga miel. La abeja va y lo trae y lo viene a depositar. La reina siempre se queda ahí a cuidar la mansión o su cajón, y todos sus obreros a trabajar y a trabajar. Bueno, pues lo dejó un buen rato y no se salió ninguna. Todos andaban volando y tranquilas. Entonces ya llegó mi abuelo con la penca que ya había cortado y ya había preparado, y la puso encima y dejó ese hoyito. Entonces puso unas piedras altas y acomodó el cajón, y por allá se creía que si esa noche se quedaban, ya no había vuelto de hoja, ya tenías el primer cajón. Bueno, pues para esto, al otro día se levantó temprano, porque se levantaba temprano para irse con sus animales a cuidarlos, y se dijo a ver el cajón, a ver si estaban las abejas. No, ahí estaba el conjunto de abejas y el enjambre. Había unas famosas, pues a la penca, la cortaban de forma de que fuera como hiciera como hoyito, y la llenó de agua y le echó azúcar y le meñó y la dejó ahí. Dijo, para que tengan agua para tomar. Y se fue mi abuelo, siempre con su cobija anaranjada y su sombrero. Y miren, coincidencia del destino, ese día otro enjambre. Pues rápido se fue a la casa y buscó madera, porque él era muy una de esas personas que todo guardan, que si tablas le sobran las guarda, que si esto le sobra clavos, todo lo tenía. Y se hizo otro cajón y depositó el enjambre. Y el mismo procedimiento, sus hierbas de pericón, sus pencas, su estiércol de vaca para taparlo, y el mismo proceso de la entrada. Para esto ya llevaba dos cajones, y le dice mi abuela, oye Baltasar, qué suerte estás teniendo, mira, ya llegaron dos enjambres. Sí, mujer. Porque miren, para esto, por esos tiempos mi abuelita y mi abuelito eran muy felices, todo platicaban, todo era alegría, todo era armonía en esa casa donde él vivía. No había discusiones, no había peleas, no había gritos, todo estaba como debe de ser una familia feliz. Mi abuelo era de las personas serias. Él no platicaba más con lo indispensable. Y si iba a una tienda a comprar algo, él nunca fumó, yo nunca lo vi. Él nunca tomó, yo nunca lo vi, pero sí tenía un vicio. Su vicio por aquel entonces era un pan redondo y una pieza de piloncillo, esas grandes que venden ahora. Y me voy a aventar un comercial y una pepsicola de esas que había antes, esas chinitas, que por cierto estaban muy sabrosas. La vida seguía transcurriendo y mi abuelo seguía junte abejas, porque por azares del destino a él le llegaban y a él se le sentaban. No había enjambre que no se le sentara en su cabeza. Ese era lo más anormal que podía haber, porque como les digo, al sonar la campana o al sonar algún fierro, el enjambre se sienta en las ramas de un árbol, ahí se cuelgan. Si se sienta la reina en ese árbol, ahí se van a pegar todos los obreros. Y ahí en Puerto de Medina no había persona con más suerte y con más pues esa suerte de que el conjunto de abejas se le pegaran en su cabeza. En el transcurso de un año, mi abuelo llegó a juntar 100 cajones
o 100 enjambres de abeja que empezaron a trabajar y empezaron a producir. Siempre se le dice capar o se le dice sacar la miel, siempre se saca en la temporada de las secas, porque es cuando el cajón ya llenó. En temporada en que hay mucha flor y mucho que traer, no le sacan en tiempo de secas, y sacan porque dicen que es la miel, es más como más sabrosa, más está más concentrada, y hay que sacarla porque como son tiempos de secas, las abejas ya no encuentran mucho que traer y se la empiezan a comer. Entonces se le saca una parte y se le deja una parte para que se sigan alimentando. Él sacaba una parte, pero ahí les va lo peculiar, y eso lo vi yo con mis ojos, nadie me lo platicó. Él destapaba el cajón, metía las manos y ni una abeja le picó o le picaba. Y ustedes por ahí en su vida de rancho, si es que vieron algo así, coméntenme si alguno de sus familiares, de sus conocidos, tenía esa misma facultad que mi abuelo. Eso que ellos tienen es como algo que coincide con las abejas. Se hablan con las abejas, él platicaba con sus abejas. Esos 100 cajones les hizo como caminitos al centro, y él salía a caminar en medio de todos los cajones y ni una abeja siquiera lo molestaba. El primer año que cosechó, allá la miel se sacaba rudimentaria, se cortaba una penca de maguey, la más ancha, y se le quitaba alrededor la espina. Entonces se ponía en alto en alguna piedra que estuviera de bajadita. Por aquel entonces existían los botes, aquellos de 18 litros de fierro donde venía el alcohol. Pues mi abuelo compraba botes y los ponía abajo de la penca, y luego arriba le ponía otra penca y encima una laja, o sea, una piedra lisa. Y con el calor, como hacía calor, ya eso de las 12, las 1, las 2, 3 de la tarde hacía calor, empezaba la miel a escurrir solita caía. Era rudimentario y era higiénico porque todo lo hacía ahí en sus terrenos de su casa. La cera nunca la tiraba, juntaba botes de cera, y por allá, por aquel entonces, había un pueblo y hasta la fecha se llama el pueblo de Tenerías. Ese pueblo de Tenerías está cerca del balneario de Tepetongo, allá por un pueblo que le llama también los Baños de Tepetongo, y había muchas personas que se dedicaban a curtir cueros, por eso el nombre de Tenerías. Todo el cuero que fabricaban ahí se ocupaba, y ahí hacían varias cositas. Pero también había unas personas que se dedicaban a hacer cirios de cera, porque antes los cirios, esos que ocupan el 25 de diciembre en las iglesias, que ponen, ya ve que el 24 ponen un cirio que lo prenden, ese cirio ahí lo vendían. Pues mi abuelo les llevaba toda la cera y a él se la compraban porque ya lo conocían. Mi abuelo era don Baltasar Saldívar, pero tenía por apodo Tachal. Yo hasta la fecha no he sabido qué significa la palabra Tachal, porque allá sí lo conocían. Mi abuelo era una persona de más de 2 metros, como 2.20, con un paso firme y recio. Yo creo que él, cuando caminaba, los pasos eran como de a metro, o 80 centímetros, porque era un paso largo. Otra cosa peculiar que tenía mi abuelito es que para él las zapaterías no habían fabricado zapatos. Tenía un pie grande, que zapatos para él no existían. Había zapatos del 30, pero para él no existían, no le servían, no le quedaban. Él, cuando iba a ese pueblo de Tenerías a vender su cera, de regreso se traía sus guaraches, porque guaraches sí había, aquel famoso guarache tejido, creo que todavía por ahí hay, porque las zapaterías aún no habían fabricado o todavía no traían zapatos del extranjero, solo lo que se producía en México. Todo transcurría bien bonito. Mi abuelo sacando su miel de sus cajones de miel, porque aparte de campesino y de cuidar su ganado, pues también se dedicaba a la apicultura, a cuidar las abejas, y ahí en Zaragoza no había persona que tuviera más cajones que él. Cuando ocupaban comprar miel, siempre decían: vámonos con Tachal. ¿Y quién es Tachal? El coyote. ¿El coyote? Sí, Baltasar.
el señor Baltasar Saldívar, y mire, ahí llegaba, él no necesitaba salir a venderla a ningún lado, ahí la gente llegaba y ahí vendía su miel. En determinado tiempo los cajones empiezan a producir crías y las crías se quedan y se salen, ahora sí que la gente vieja o las abejas viejas que están ahí, salen y forman otro cajón, y entonces mi abuelo pues no tenía que hacer nada más que al oír el ruido, porque se oye un conjunto de abejas que andan volando, y rápido corría él por su lámina o su fierro y a sonarles, y se ponía la cobija en la cabeza, y miren, haga de cuenta que como si las llamara, llegaban solitas a su cabeza, se sentaba la reina y se sentaban todos los obreros, y para entonces él ya tenía cajones hechos. Para no hacerles la historia tan larga, les voy a contar que mi abuelo era el rey de la abeja, porque en la forma que él sacaba la miel, en la forma que él la trabajaba y en la forma que se paseaba entre las abejas, no había persona en Zaragoza, Puerto de Medina, que lo hiciera. Tenía mi abuelo algo que yo todavía no me explico qué era lo que tenía. ¿Por qué las abejas no lo mordían? ¿Por qué él podía pasearse en las abejas? Como calle, así una especie de callecitas donde estaban los cajones, y él no sufría de picadura. Entonces díganme si no tenía mucha inteligencia o tenía el don para ser apicultor. Pero lo más importante de esto, y fíjense, es que en tu hogar reine la armonía, que todo sea paz y alegría y amor, y las abejas están ahí. Porque miren, les voy a platicar algo. Dicen que en una casa donde la gente pelea, donde el marido pelea, donde la mamá pelea, donde todo es un pleito, donde todo es un caos, las abejas se van, porque no les gusta que en esa casa la gente pelee, que en esa casa no haya paz, alegría, tranquilidad, mucho amor, mucha ternura. Pero la vida da muchas vueltas, muchísimas. No sé por qué mi abuelo empezó a pelear con mi abuela, empezó a pelear con mis tíos. Esa casa se empezó a llenar de mucho coraje, ya no había amor, ya no había ternura, ya no había paz. ¿Y saben qué pasaba? Diario se iba un enjambre, diario del cajón, y mi abuelo hacía intentos y pegue. No se quedaban, se iban. Se ponía la cobija en la cabeza, ni una abeja se le pegaba. Fíjense, las abejas, siendo animales silvestres, sienten y presienten lo que en las casas pasa. Y por eso en muchas casas donde no hay eso que les diga amor, respeto, ternura, no hay ni un cajón. Pues mi abuelo, miren, los pleitos seguían, y ya después, con más coraje, ya después maldecía a los enjambres porque no se les sentaba ninguno, y salía uno tras otro, uno tras otro, hasta que quedó en la vil calle. Miren, Álvaro, un vasito de gelatina de la que acaba de hacer mi mamá. Caray. Para que siga platicando a gusto usted. Para que siga endulzándome con esta historia macabelita. Con pura miel de abeja. Muy rica. Esta gelatina, miren, de colores. Los consejos de la jefa la está preparando ahorita. Por ahí va a salir, por ahí se les va a antojar. A ver si muchos que les gustan los postres lo hacen, sobre todo ahora que viene la Navidad y el Año Nuevo, y que son tiempos de compartir, de convivir. Pues un postrecito no quedaría mal. Bueno, muchachos, pues miren, por esas cosas que le sucedieron a mi abuelo, que yo nunca entendí por qué, si en esa casa había paz y alegría y armonía, ¿por qué le sucedieron esas cosas? Hoy día me pongo a pensar, porque nadie de Zaragoza llegó a tener tantos cajones como él y vender tanta miel. Miren, pues ya les platiqué algo de mi abuelo Baltasar Saldívar, más conocido como el Coyote o Taxal,
que aún no descifro esa palabra. Mi abuelo, hasta que murió, yo estuve en su cama cuando él falleció, estuve ahí con mi abuelo. Era el esposo de mi abuela querida, de mi abuela santa, la señora Victoria Mercado, que ya la recordé en un video. Siempre hay un ángel de la guarda atrás de nosotros que nos protegía. Ese ángel de la guarda se llamaba Victoria Mercado, la mamá de mi mamá. Hoy, este día, fue la historia de mi abuelo, para algunas personas que me lo pidieron. Les voy a mandar unos saludos muy maquiavélicos. Y miren, queridos amigos, un saludo para una persona que conocí que se llama Don Julio Quetchol. Hoy me vino a la memoria. Un saludote para él. Otro saludote es para la familia Martínez García y Antonio Martínez. Saludo especial para la señora Aurora Martínez de la colonia Benito Juárez. Saludos para ellos. Gracias por ver mis videos y gracias por dejarme entrar a su casa. Otro saludote es para la familia Hernández Juárez, que vinieron del pueblo de Chimalhuacán Centro. Saludote para ellos, gracias por venir y comprar mis productos y gracias por dejarme entrar a su casa. Bueno, pues muchachos, el último saludo que les voy a mandar es para la familia León Moreno de la alcaldía Álvaro Obregón, que me visitaron por aquí. Que si les gustó mi mole, vuelvan a venir, que por aquí los espero. Esta es su casa. Bueno, muchachos, pues si les gusta esta historia que les conté, aquí está mi canal para que se suscriban, denle un like, compártanlo, para que algunas personas o muchas personas se enteren de lo que Alvarito Villar, el papá de Lalo Villar, anda platicando. Y a lo mejor les gusta lo que yo platico. No se olviden de suscribirse a mi canal y no se olviden de ver mis videos. Gracias por haberme entrado, por dejarme entrar a su casa, por hacerme pertenecer a su familia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Muchachos, muchas gracias y bye bye. Nos vemos en el otro. Miren, no se olviden, un postrecito. Háganse un postrecito. Miren, los consejos de la jefa ya lo tiene por ahí. Va a salir en un video para que ustedes vean cómo se hace y para que lo disgusten. Y disculpen el antojo.